Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los 7 jugadores que ha convocado por primera vez Lionel Scaloni en las últimas 2 fechas FIFA y que van a ser muy importantes de cara a la próxima fecha de selecciones que se va a estar llevando a cabo a mediados de noviembre, teniendo en cuenta que es probable que el DT del albiceleste haga una convocatoria multitudinaria para los partidos en condición de local frente a Uruguay por la 5ª jornada y también por la 6ª fecha en la que Argentina estará nada más y nada menos que visitando a la selección brasileña en el Estadio Maracaná. Si bien es cierto que hoy por hoy la vigente campeona del mundo tiene un plantel muy estable y con algunos futbolistas que se han ganado su lugar, sobre todo desde su participación en el Mundial de Qatar, como son los casos de Enzo Fernández, de Alexis McAllister, de Julián Álvarez, de Nahuel Molina, la realidad también es que cada vez hay más jugadores potenciales como para vestir la celeste y blanca. Por eso mismo en este video vamos a hacer un repaso de los 7 jugadores convocados por Scaloni en las últimas 2 fechas FIFA que no han sumado minutos con la selección mayor, pero que en definitiva de cara a un futuro cercano van a tener muchísima importancia. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el único que ha ido al banco de suplentes en algunos de los 4 partidos clasificatorios rumbo a la Copa del Mundo del 2026, que es el delantero de la Fiorentina, Lucas Beltrán. El exjugador de River, que la rompió en el primer semestre del 2023 vistiendo la camiseta del elenco argentino, salió campeón y fue el máximo goleador de un equipo que ganó la liga local argentina de punta a punta, pero que a mitad de año le tocó irse al fútbol europeo. La Fiorentina de Italia pagó cerca de 25 millones de euros por su transferencia y ahora está esperando ganarse su lugar en el fútbol europeo. Todavía en la Fiore no está pudiendo tener esa continuidad necesaria, es un futbolista que generalmente entra desde el banco de suplentes, más allá que es muy tenido en cuenta por su entrenador. En el caso de la selección argentina, Scaloni lo considera como un delantero de muchísimas condiciones y espera que en caso de que en alguno de los próximos partidos no pueda estar, ya sea Julián Álvarez o Lautaro Martínez, que claramente hoy por hoy son los 2 atacantes fijos en la albiceleste, porque la realidad es que si bien están pasando por un mal momento, se puede decir, en relación a meter goles, porque ni Lautaro ni Julián han convertido tantos con la selección argentina en este 2023 y de hecho Julián Álvarez no metió un gol desde las semifinales del Mundial de Qatar y Lautaro Martínez nos tenemos que ir bastante más atrás porque ni siquiera marcó tantos en la Copa del Mundo. Sin embargo, lo de Beltrán viene por otro lado. Es un jugador muy pero muy joven, de tan solo 23 años, y se espera que dentro de un par de temporadas pueda ser más constante a la hora de ser convocado a la selección mayor y que pueda finalmente también ganarse su lugar en el equipo italiano. La realidad, y esto va en general para todos los jugadores que voy a mencionar en esta lista, algunos tienen pocas probabilidades de ser parte de la nómina final de la Copa América 2024. En estas listas que Scaloni arma para las diferentes fechas FIFA se pueden convocar la cantidad de jugadores que el técnico desee. No hay ningún impedimento en cuanto al número y por eso mismo no hay problemas en relación a que estos jugadores puedan venir, tener la experiencia por lo menos de entrenarse, y en el caso de Beltrán hasta fue al banco de suplentes en algunos partidos. Sin embargo, para ir a la Copa América del año que viene tendrán que mostrar un nivel verdaderamente superlativo en su actual equipo y después ahí, claro está, el entrenador tendrá que decidir. Por lo pronto no la tendrá fácil teniendo en cuenta que sus 2 competidores directos, claro está, están jugando como titulares en los últimos 2 equipos que disputaron la final de la UEFA Champions League. Por eso mismo, si bien no la tiene fácil, el camino de Beltrán hoy por hoy recién está empezando en Europa y Scaloni también seguramente le vaya a dar minutos en algún momento jugando con los vigentes campeones del mundo.
Seguimos en el fútbol europeo y más precisamente también en el italiano con un defensor central de tan solo 21 años que al igual que Beltrán todavía no ha logrado conseguir regularidad en su equipo, pero que de cara al futuro es un futbolista con unas condiciones verdaderamente espectaculares. Marco Pellegrino es un defensor central que hoy por hoy está vistiendo la camiseta del Milan, un equipo que fue semifinalista en la UEFA Champions League de la temporada pasada y que al momento en el cual estoy grabando este video, antes de que se reanuden las competiciones locales en las ligas, es el puntero de la Serie A. Está claro que es suplente, es un zaguero que todavía no ha sumado minutos en la presente temporada, pero que sus virtudes dentro del campo de juego llevan a que Scaloni no tenga más opción que convocarlo. Hoy por hoy en la selección argentina, la realidad es que el puesto de defensor central está bastante cubierto. Sin embargo, todo puede cambiar en el corto plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuti Romero y Nicolás Otamendi son los zagueros titulares indiscutibles. Sin embargo, este último ya tiene 36 años y después de la Copa América podría abandonar la selección. A su vez, su primer reemplazo, que es Germán Pesera, también es bastante grande, tiene 32 años, próximo a cumplir 33 y difícilmente llega a la próxima Copa del Mundo. Lisandro Martínez se ha encontrado lesionado y lo más probable es que tampoco pueda estar en la fecha FIFA de noviembre, por lo que habrá que convocar un nuevo central y Lucas Martínez Cuarta quizás sea su competidor más cercano, teniendo en cuenta que ya ha sido citado anteriormente por Scaloni, que ha vuelto a jugar en esta última fecha FIFA, aunque lo hizo como lateral derecho, teniendo en cuenta las lesiones de Molina y de Montiel, y que seguramente también sea llamado en las siguientes convocatorias. Sin embargo, lo de Marco Pellegrino viene siendo muy pero muy interesante, con pasado en Platense, equipo quizás un tanto humilde de la primera división del fútbol argentino, pero que en un futuro verdaderamente esperanzador en el fútbol europeo. Si bien es cierto que es bastante complicado que pueda sumar minutos en el corto plazo en el Milan, se espera que pueda finalmente ganarse un lugar quizás en algún otro club del fútbol de Europa, como para poder tener más continuidad y ser más seguido de cerca por el entrenador de la selección argentina, que confía totalmente en sus virtudes dentro del terreno de juego y que seguramente dentro de un par de temporadas, después de la Copa América que se va a estar llevando a cabo en los Estados Unidos a mediados del año que viene, pueda ser el central del futuro de la selección albiceleste. Y seguimos en el fútbol europeo, pero nos vamos para Inglaterra, más precisamente a la segunda división inglesa, donde nos encontramos con Carlos Alcaraz, mediocampista ofensivo que en Argentina brilló en el Racing Club de Avellaneda y que ahora se desempeña en el Southampton. En su momento, cuando el equipo en cuestión estaba jugando en la primera división, es decir, en la Premier League durante la temporada pasada, Alcaraz ya era de los futbolistas más destacados. Se habló mucho de la posibilidad de cambiar de club en el último mercado de pases como para seguir jugando al máximo nivel europeo y no tener que bajar de categoría. Sin embargo, como el Southampton lo tasó en un número muy alto porque en su momento había pagado 15 millones de euros por él, la realidad es que se terminó quedando en su actual equipo. Sin embargo, eso no quita que Lionel Scaloni lo tenga muy bien visto de cara al futuro de la selección, sobre todo porque es un jugador que tiene unas características que no abundan en general en los actuales mediocampistas que tiene Argentina. Los actuales volantes de la selección nacional son más que nada futbolistas un tanto posicionales, es decir, jugadores que se desempeñan en la mitad de la cancha, pero que no tienen ese despliegue ofensivo de jugar en el uno contra uno. ¿Qué quiero decir con esto? Enzo Fernández, Alexis McAllister, Giovanni Lo Celso, Ezequiel Palacios son todos futbolistas que son muy buenos mediocampistas, me atrevería a decir que de los mejores de todo el planeta, pero que en definitiva son más volantes de más tenencia y posesión del balón que verticales y que encaren al rival. Por eso mismo, Alcaraz cumple con unas virtudes que verdaderamente Scaloni cree que el plantel de cara a un futuro cercano puede llegar a necesitar. Ha estado entrenando con la selección argentina sub-23 y se espera que durante los próximos meses pueda por fin cambiar de equipo, no porque en el Southampton no tenga tanta continuidad, sino porque claramente el hecho de jugar en una liga más competitiva podría hacer que sea más visto quizás por la mayoría de las personas, porque hoy no muchos tienen la certeza de cómo juega Alcaraz. Está claro que los que seguían la liga argentina durante el 2022
tienen presente lo que fue su pasado en Racing, pero hoy en el fútbol inglés cuesta verlo por el hecho de que esté jugando en el ascenso de una de las mejores ligas de todo el planeta. Y ahora nos vamos para el fútbol brasileño para hablar de dos jugadores que juegan en el mismo equipo y que Lionel Scaloni también tiene en muy buena consideración. Y de hecho el primero de ellos no solamente está en una consideración muy alta por parte del DT, sino que fue mencionado por el propio entrenador en la conferencia de prensa que dio luego de la victoria contra Paraguay por la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas. El futbolista en cuestión es Lucas Esquivel, lateral izquierdo, que en Argentina se desempeñó en Unión de Santa Fe, pero que ya desde hace un par de meses está jugando en el Atlético Paranaense de Brasil. En su momento, el director técnico argentino manifestó que debido a que los marcadores de punta zurdo que hoy por hoy juegan en la selección argentina, que son Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, están por encima de los 30 años y en general son recurrentes a tener entre 2 y 3 lesiones musculares por temporada, la realidad es que está habiendo alternativas para algún reemplazante en ese sector, sobre todo de cara después de la Copa América, donde hay que ver si en definitiva los dos no es que continuarán o no, porque lo más seguro es que ninguno renuncie, pero estamos hablando de que para el Mundial 2026 estarán más cerca de los 35 años y por eso mismo Scaloni quiere tener bien presente a un posible sustituto, y Esquivel, por sus características, por sus virtudes y por su presente, claramente puede ser un jugador que le dé muchísimas cosas positivas a la selección argentina. Es un lateral izquierdo que claramente tiene características más ofensivas que defensivas, es un jugador al cual le gusta llegar a fondo como para juntarse tanto con los mediocampistas y también asistir a los delanteros, es un futbolista con un muy buen pase, con un muy buen despliegue físico y que sin lugar a dudas tiene esas condiciones que pretende el entrenador para jugar con la albiceleste torneos importantes. Después está claro, y al igual que todos los jugadores que he estado mencionando durante este video, como todavía no tienen minutos, no sabemos en definitiva si les va o no pesar jugar cuando les toque el turno de vestir la camiseta de la selección argentina mayor, pero está claro también que el hecho de ingresar a un equipo bastante consolidado, por no decir 100% consolidado, como lo es la selección argentina mayor, eso le facilitará un montón de cosas más allá de quizás ser un futbolista que no haya tenido un enorme recorrido, y la gran mayoría de los jugadores que voy a nombrar no tienen tanta trayectoria porque son todos menores de 23 años. Aún así, Esquivel deberá todavía ganarse un lugar en el fútbol brasileño, en un equipo como Paranaense que ha jugado bastantes torneos importantes internacionales en las últimas temporadas y posteriormente seguro tenga su lugar bastante merecido en la selección argentina. Y el otro del que vamos a hablar también juega en el fútbol brasileño, también juega en Atlético Paranaense, aunque sus características son mucho más ofensivas. Estamos hablando de Bruno Sapelli, un jugador que cuando tan solo tenía 18 años brillaba en la segunda división del fútbol argentino jugando en Belgrano de Córdoba, consiguió el ascenso a primera división con el elenco cordobés y hoy brilla en el Atlético Paranaense de Brasil. Es un futbolista verdaderamente muy importante que se ha ganado la titularidad en el elenco brasileño y es uno de los jugadores que de cara al futuro próximo de la selección argentina, este sí quizás tenga más chances de debutar antes de la Copa América, teniendo en cuenta que tiene muchas posibilidades de formar parte de la lista definitiva del torneo preolímpico y casi con seguridad que en la fecha FIFA de marzo va a volver a ser convocado por Lionel Scaloni. Y digo esto porque de los 7 que voy a nombrar, la realidad es que algunos han sido mencionados por Scaloni en la fecha FIFA de septiembre y otros en octubre. Habrá que ver si todos vuelven a estar en la fecha FIFA de noviembre. Pero la realidad es que lo más probable es que Sapelli esté no solamente en esta recién mencionado, sino también en la fecha FIFA de marzo donde Argentina jugará 2 amistosos. Es un jugador que verdaderamente en el 1 contra 1 contra los defensores rivales parecería no perder casi nunca. Es cierto que quizás para lo que tiene que ver con su posición, que es la de mediocampista ofensivo, segunda punta detrás del centro delantero, le falte un poco de gol, pero todavía es muy joven y es una cualidad que puede sin lugar a dudas ir mejorando con el correr del tiempo. Su objetivo, como lo he mencionado en un par de situaciones anteriormente, es jugar en el fútbol europeo. Hoy en el fútbol brasileño está teniendo un buen rendimiento en general y se espera que en la selección argentina también pueda tener el mismo nivel para darle muchas alegrías a los hinchas del albiceleste. Por el lado de Lionel Scaloni lo está siguiendo ya desde hace muchísimo tiempo, desde que jugaba en Belgrano de Córdoba, inclusive en la Primera Nacional, que es la segunda categoría del fútbol argentino, que el director técnico de la selección
selección lo viene siguiendo con mucho detalle para ver si en algún momento podía ser convocado. Finalmente en septiembre de este año le llegó su primera citación y ahora le tocará aprovechar al máximo todas las oportunidades que se le aparezcan como para rendir al máximo y de esa manera seguir formando parte de la delegación argentina. Veremos qué es lo que le depara el futuro, pero en principio es uno de los futbolistas de mayor consideración de cara al futuro cercano por parte del entrenador de la selección argentina. Y para terminar vamos a hablar de dos jugadores que hoy por hoy se encuentran jugando en los Estados Unidos. El primero de ellos es compañero de Messi en el Inter de Miami, es atacante por afuera y es Facundo Farías, que en su momento, mientras estaba jugando en Colón de Santa Fe, conjunto argentino, había sido seguido de cerca tanto por River Plate como por Boca Juniors, los clubes más importantes de ese país. Sin embargo, una rotura de ligamentos cruzados evitó que Farías en ese momento fuera traspasado a alguno de esos dos equipos y realmente tuvo que retrasar su crecimiento en el fútbol profesional. A sus 18 años ya consiguió salir campeón de la Copa Liga Profesional en el año 2021 con Colón, primer título del sabalero en toda su historia, y a partir de hoy brilla en el Inter de Miami. Es un futbolista que claramente de mitad de cancha para adelante puede darle muchísimas alternativas a Scaloni, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina capaz que tiene mucha opción para los centrodelanteros. Si bien es verdad que ni Lautaro, ni Julián, ni Beltrán, el que mencioné primero, son únicamente centroatacantes, todos se desempeñan más como referencia de área y hombres de punta que como segundos delanteros. En el caso de Farías no solamente puede jugar detrás del 9, sino que también lo puede llegar a hacer como extremo por los costados, armando un buen tándem ya sea con el lateral izquierdo o con el lateral derecho. Llegó al Inter de Miami a mediados de este año, en el mismo momento en el cual llegó Messi, y si bien es cierto que le ha costado ganarse la titularidad en el elenco estadounidense, ha jugado muchos partidos, sobre todo en estos últimos 2 meses debido a la inactividad que ha tenido Messi, la realidad es que es un jugador que verdaderamente sus condiciones hacen pensar que Argentina va a tener un futuro muy próspero en la zona ofensiva en general, porque es un jugador que le va a dar muchísimas alternativas al director técnico de la selección y que además, al ser tan joven, lo esperan muchísimas temporadas, no solamente en el fútbol de los Estados Unidos, sino que seguramente también pueda pasar al fútbol europeo. Algunos inclusive lo comparan con lo que fue en su momento el paso de Miguel Almirón, el jugador paraguayo, que tuvo que irse primero al fútbol norteamericano para posteriormente irse a jugar a su actual equipo, que es el Newcastle de la Premier League. El paso de Facundo Farías por el fútbol de los Estados Unidos puede llegar a ser muy corto, porque seguramente no tardará mucho en alguno de los siguientes mercados de pases a que lo vengan a buscar desde el viejo continente. Y para terminar vamos a hablar de Alan Velasco, mediocampista ofensivo que hoy por hoy está jugando en el Dallas Football Club, equipo también de los Estados Unidos, y que hace aproximadamente 3 meses su nombre llamó mucho la atención por un encuentro que jugó justamente el Dallas contra el Inter de Miami, que salió empatado 4-4, posteriormente el elenco de Messi después terminaría ganando por penales. Pero en ese encuentro en cuestión, los ojos de todos los televidentes y de las personas que estaban mirando el partido, además de ver a Messi, se pusieron sobre este futbolista, que en su momento vistió la camiseta de Independiente de Avellaneda en Argentina y que hoy por hoy, al igual que Facundo Farías, brilla en el fútbol de los Estados Unidos. Ha sido convocado por Scaloni en la fecha FIFA de octubre, seguramente forme parte del preolímpico que se va a estar llevando a cabo entre enero y marzo del año que viene en Venezuela, y que va a hacer que 2 equipos clasifiquen a los Juegos Olímpicos que se van a estar llevando a cabo en París en agosto del 2024, pero Scaloni lo tiene también en una consideración verdaderamente muy alta. Hago esta aclaración porque si bien todos estos futbolistas aparecieron en las nóminas tanto de la fecha FIFA de septiembre como en la de octubre, en algunos casos en las 2, en otros en una sola, la realidad es que Alan Velasco, al tener tanta continuidad, al ser titular en un equipo que quizás no es de los mejores de la Liga de los Estados Unidos, pero que en definitiva se ha mostrado muy regular en el último tiempo, y esto también es muy importante. El hecho de estar jugando, de sumar minutos, es un punto clave para los futbolistas jóvenes a la hora de tener un futuro
futuro más cercano a la selección argentina. Y además hay que tener en cuenta que el próximo torneo importante que va a estar jugando la albiceleste, que va a ser la Copa América 2024, se va a llevar a cabo en los Estados Unidos. Es cierto que habrá que esperar para ver cuántos serán los jugadores que podrán ser incluidos en la lista definitiva, porque recordemos que en un principio para todas las competencias fueron 23, después para la Copa América 2021 terminaron siendo 28, para el Mundial de Qatar fueron 26, por lo que habrá que esperar para saber cuántos jugadores podrán estar en definitiva en la lista final. Dependiendo de ese número se verá cuántos futbolistas jóvenes podrá sumar Scaloni en esa nómina definitiva, pero Alan Velasco, por sus virtudes y sus características y su continuidad y presente, puede aparecer como una de las grandes sorpresas en la lista de la Copa América 2024. Si el presente de la selección argentina es bueno, hay que decir que el futuro puede llegar a ser aún mejor. Es cierto que dentro de un par de años ya no vamos a tener a Messi, no vamos a tener más a Di María, difícilmente tengamos algún que otro jugador que se coronó campeón del mundo, pero aún así, a lo largo de toda la historia futbolística, Argentina sin lugar a dudas ha tenido de los mejores jugadores jóvenes. También es verdad que en los últimos torneos juveniles lamentablemente la selección no ha estado a la altura de las circunstancias, más allá de ser el país que más veces ha ganado el Mundial Sub-20 con 6 conquistas, la realidad es que no ha podido resaltar en los últimos certámenes de estas características, pero aún así eso no quita que haya algunos jugadores Sub-23 que durante las siguientes temporadas puedan llegar a rendir al máximo con la camiseta de la selección argentina. Lionel Scaloni lo sabe y por eso ha ido citando a algunos futbolistas poco a poco. Veremos si los 7 jugadores que mencioné en este video van a formar parte de la selección en corto plazo o si en definitiva tendrán que esperar un poco más para sumar sus primeros minutos con la vigente campeona del mundo.